es una presentación que tiene mucha gráfica, mucho data, después la vamos a compartir con todos los asistentes, por supuesto. Eh, y después de esa presentación, la idea es dar un espacio para preguntas, comentarios a partir de esta presentación. Así que voy a proceder a compartir la pantalla para poder mirarla. Ustedes me dicen si es que le están... Dame un segundito. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver la presentación en dos partes, una visión económica global y todo lo que tiene que ver con perspectivas económicas para nuestro país, y para terminar con unas pequeñas, breves resumen y conclusiones. En el ámbito global, bueno, sabemos que hoy día la pandemia del COVID-19 está básicamente liderando los temas económicos, ¿cierto? Porque esta crisis sanitaria sin precedentes obviamente también ha tenido y está teniendo y va a seguir teniendo efectos económicos no solamente puntuales, digamos, de este momento, sino también a mediano plazo al menos. También en ese sentido vemos que hay países que están hoy día liderando desde el punto de vista de la cobertura el proceso de vacunación, principalmente hoy día Israel, donde ya gran parte de la población ha vuelto a una normalidad bastante interesante. El Reino Unido, que estuvo muy complicado, con muchos meses de cierres de actividades y también cuarentena. Chile, que si bien ha sido muy exitoso en el proceso de vacunación, hay dos temas. Primero, asimetría importante en distintas comunas. Hay zonas donde las personas que deberían estar vacunadas ya son sobre el 80-90%, y en otras donde ese porcentaje todavía es muy bajo, y que también obviamente ha tenido una segunda ola muy compleja, pero que aparentemente está decreciendo en estos últimos días. Y otros países que Estados Unidos, por ejemplo, que también viene muy fuerte, que ya las cifras son bastante atractivas. Eso, por ejemplo, ha traído que ya en algunas zonas del mundo, por ejemplo, las cadenas de restaurantes, hablemos de las cadenas internacionales, McDonald's, Starbucks, Domino's, han tenido ya incluso buenos resultados, incluso una suerte de vuelta a una normalidad, distinta a la que conocían, pero razonablemente normal, valga la redundancia. ¿Esto qué significa en términos de actividad de empleo? Bueno, Estados Unidos, ahí tienen ciertos ustedes indicadores, en azul el PIB y en rojo o en naranjo el empleo. Después de una durísima caída a mitad del año pasado, ¿cierto? Ya vemos recuperación importante en ambas variables. La eurozona también, pero con mayor rezago. Y América Latina, como sabemos, ¿cierto? Ahí con también una recuperación importante, pero sobre todo lo que tiene que ver con empleo de manera bastante más rezagada. ¿Ah? Acá hay otras cifras, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, la economía norteamericana aumentó una tasa anual del 6,4%, y el crecimiento que se espera para este año va a ser sobre el 6% anual. Obviamente, igual que el caso de Chile, con una base de comparación muy baja, ¿cierto? Dado la fuerte caída del año pasado. Desde el punto de vista de recuperación de empleo, también no hay que perder de vista la gran informalidad que tiene el mercado laboral en América Latina. ¿Ah? Hay algunos países donde, por ejemplo, como Bolivia, donde el sector informal laboral es prácticamente el 85% de la población. En Perú el 68%, y en Chile, según la estadística oficial, en torno al 25%. Entonces, obviamente esto ha complicado mucho, ¿cierto?, el manejo de las cuarentenas, ¿cierto? Hay personas que si no salen a la calle, literalmente no viven, ¿ah? Independientemente de los apoyos, etcétera, que pueden haber. ¿Ah? Entonces, acá hay un tema obviamente que no es menor y que ha sido uno de los factores más golpeados por esta crisis sanitaria y pues económica. Por otro lado, como ustedes saben, ¿cierto? Generalmente los mercados bursátiles, las bolsas se anticipan a la recuperación, ¿cierto? Y vean lo que ha pasado, ¿cierto? Desde una caída durísima en los índices bursátiles, acá a la izquierda, estamos hablando de caídas en torno al 40%, 35%, los mercados en general, con algunos rezagos, ¿cierto?, se han anticipado, ¿ah? Vale decir, no va de la mano, ¿cierto? Los mercados bursátiles se anticipan con expectativas, ¿cierto?, al futuro desempeño de la economía real. Y hoy día ya estamos en muchos países o ya al mismo nivel que previo a la crisis, o incluso, como el caso de los países desarrollados y los países emergentes en general, ya un 20-25% por encima de lo que están los valores bursátiles al 1 de enero del año pasado.
también estamos viendo, y Chile lo está viendo con el caso del cobre, ¿cierto? Fuerte recuperación de los commodities, cobre, petróleo y otros, y eso obviamente a países commodity dependientes, como el caso de Chile o el caso de Perú, lo está afectando obviamente de manera muy positiva. También hay que tener claro, ¿cierto?, que este es un gráfico, ¿cierto?, del ámbito de la deuda. Después de la crisis fuerte que tuvimos, ¿cierto?, el 2008-2009, la gran crisis financiera, la deuda bajó de manera importante, pero con lo que estamos viendo hoy día, más el fuerte endeudamiento, ¿cierto?, que están tomando muchos gobiernos en planes de apoyo y también parte del mundo privado, probablemente vamos a volver a tener niveles de endeudamiento bastante importantes. ¿Ya? Estamos hablando, dependiendo de la zona del mundo, ¿cierto?, en algunos casos que pueden dar, ¿cierto?, incluso cercano al 100% deuda PIB, y en otros casos bastante menor, pero probablemente la deuda pública y privada va a ser algo que va a estar afectado y va a tener un efecto más de mediano y largo plazo. También estamos viendo, por otro lado, ¿cierto?, asociada a esta recuperación que estamos viendo en los mercados, en que las tasas de interés de los bonos soberanos, es decir, de los países, ¿cierto?, respectivamente, han empezado a rebotar. Y por lo tanto, en algunos casos estamos en niveles cercanos al cero, incluso negativo. Ya las tasas de interés, si bien no son los mismos niveles, ¿cierto?, como vemos en el gráfico a la izquierda, previo a la crisis, sí ya empiezan a mostrar aumentos importantes, y esto obviamente también justamente como una consecuencia de esta mayor recuperación y esta mejor expectativa que estamos viviendo a nivel internacional económico. Desde el punto de vista, por otro lado, de ingreso per cápita, ¿cierto? ¿Cómo está nuestro país? Chile hoy día está en el segundo lugar del ranking, después de Panamá, superando a países como Uruguay, Argentina y Costa Rica. ¿Ya? Lo cual obviamente muestra que el país, pese a toda esta crisis, ha sido capaz de manejar obviamente un indicador interesante, esto a nivel de paridad de poder de compra, así, por el mismo poder adquisitivo, y que obviamente nos mantiene en un lugar expectante dentro de los países emergentes. Desde el punto de vista de las proyecciones, esto es fuente del Fondo Monetario Internacional, se espera que este año el mundo crezca en torno a un 6%, de los cuales la economía avanzada deberá ser cerca de un 5,1%, Estados Unidos sobre el 6%, la eurozona bastante menos, 4,4%, y las economías emergentes en general cercano a un 6,77%, liderada esa por China, donde China se espera que crezca sobre el 8%. Al próximo año, dado ya que la base de comparación va a ser distinta, ya deberíamos pensar en un mundo de crecimiento en torno al 4,4%, el cual deberá seguir siendo liderado por la economía emergente y en particular China con crecimientos sobre el 6%. Un tema importante que a veces se nos va y que también tiene que ver con discusiones como la discusión previsional y otra, es el tema del envejecimiento de la población, ¿cierto? Estamos viendo nosotros hoy día que la población, donde básicamente, esto es uno vez pensaba, por ejemplo, el año 2000, esto de las Naciones Unidas, aproximadamente el 10% de la población tenía 60 años o más. Para el año 2050 esto se va a duplicar al menos, y irá a ser al menos un 21%, ¿cierto?, de la población mundial con una edad mayor a 60 años. Y esto obviamente es una tremenda presión demográfica, ¿cierto?, sobre el mundo de la salud, sobre el mundo de las pensiones, ¿cierto?, y en general también, ¿cierto?, sobre las arcas fiscales y también el bolsillo de las personas. Desde el punto de vista local, luego de una caída del crecimiento del PIB, ¿cierto?, de 5,8% el año 2020, estamos viendo ya una recuperación importante, nuevamente, insisto, aparte de estos mejores indicadores, en general, ¿cierto?, también por la base de comparación, y en términos de sectores, el que está liderando la recuperación, pese a lo que hemos visto de cuarentena últimamente, es el sector comercio, seguido por el sector de industria. El más rezagado, en general, ¿cierto?, está asociado todavía a servicio. Y por tanto, ¿cierto?, también esto es importante ver que cuando vemos un índice agregado hay que hacer la descomposición desde el punto de vista de actividad y el punto de vista, por ejemplo, de empleo por distintos sectores de la economía. A modo de ejemplo, ¿cierto?, por el ámbito del empleo, en el primer trimestre se perdieron en el Gran Santiago 120.000 empleos asociados a la pandemia, y eso nos mantiene hoy día con una tasa de desocupación que está en torno al 11%. Como ustedes ven a la derecha, el nivel de ocupados realmente, ¿cierto?, en nuestra economía ha bajado, ¿cierto?, desde niveles de 3,2 millones de personas
a fines del año 2019 a solamente 2,9 millones de personas. Y ahí tenemos obviamente un tema que va a tomar tiempo recuperarlo. Y acá lo mismo, ¿cierto? Lo que hablamos antes, el empleo se ha afectado fuertemente desde enero del año pasado, y donde está más caído el empleo es el servicio de mayor interacción personal, excepto por ejemplo el mundo del turismo, como sabemos, excepto la hotelería, entretenimiento, seguido por la construcción y la industria. Y el que más ha aumentado en general es otro tipo de servicios. Y como decíamos antes, hoy día tenemos cerca de 900.000 puestos de trabajo menos que en febrero del año 2020. Y obviamente eso es un impacto importante a nivel, no solamente macroeconómico, sino a nivel de las familias y las personas, ¿cierto? Por el lado, ¿cierto? Por otro lado, del consumo privado, según distintos tipos de componentes, lo que más ha aumentado con más fuerza, como ustedes han visto probablemente, es en los bienes durables, ¿ah? Electrodomésticos, automóviles y otros, con mucho mayor fuerza, obviamente, que la recuperación en bienes no durables, alimentos, etcétera, y en general el consumo privado. Y muy por atrás el mundo de los servicios. Vimos por otro lado, ¿cierto?, que en el reciente IMASEC que conocimos hace algunos días atrás, ¿cierto?, que fue en marzo, muestra una economía con un crecimiento del 6,4%, lo cual es una buena noticia. Algunos piensan que con esto el crecimiento podría ser incluso mayor en el año, cercano al 7%, pero cuidado, cuando uno ve la velocidad de febrero a marzo, vemos que hay una caída, ¿ya? O sea, la comparación marzo a marzo es bastante positiva, pero marzo este año con febrero del año pasado, ¿cierto?, muestra una caída superior al 1%. Así que eso es un tema que obviamente, ¿cómo está ahí? 1,6%, pero sigue siendo en general, creo yo, una buena noticia. Por otro lado, ¿cierto?, estamos viendo cómo el precio del cobre alcanza niveles récord en casi una década, ya está sobre 4,5 horas la libra, y lo más probable, ¿cierto?, con esta tendencia que estamos viendo es que muy prontamente vamos a ser capaces de ver un precio del cobre en su mayor valor en la historia. Algunos hablan, ¿cierto?, de precios sobre $6, incluso algunos sobre 8 o 9 dólares, ¿ah? Lo cual obviamente es tremendamente positivo en general para la economía. Y lo mismo, ¿cierto? Obviamente la contrapartida, ¿cierto?, de este alto precio del cobre es un peso, ¿cierto?, local que se fortalece fuertemente con respecto al dólar norteamericano. También, ¿cierto?, vemos acá, ¿cierto?, todo el tema de las inversiones, donde el año pasado la inversión cayó 11,5%, estas son cifras del Banco Central de Chile, y donde se espera, ¿cierto?, una recuperación importante, que como ustedes ven para el año 2021, ¿cierto?, el primer barra ahí entre rojo y amarillo a la derecha la caída, que va a estar bastante mezclado entre inversión minera, por supuesto, y también inversión no minera. Y algunos de los motivos por los cuales las empresas no van a invertir inversiones durante este año: la situación económica incierta, falta de demanda, situación política, o que no requieren, ¿cierto?, nuevas inversiones. Así que obviamente para este año vamos a ver una recuperación importante, pero lo más relevante es que vamos a ver desde el año 2021 en adelante en términos de recuperación, porque sabemos que una mayor inversión, ¿cierto?, en formación bruta de capital fijo es lo que nos va a permitir sostener un crecimiento para los años siguientes. Acá, ¿cierto?, aparece también esto del Banco Central de Chile, ¿cierto?, este retiro, ¿cierto?, el tercer retiro del 10%, ¿cierto?, donde, bueno, obviamente hay beneficios, ¿cierto?, desde el punto de vista, ¿cierto?, que las personas van a tener, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, de, bueno, pagar deuda, ¿cierto?, consumir más, ¿cierto?, va a haber, desde el punto de vista macroeconómico, un aumento de la demanda interna y probablemente un aumento del PIB, pero obviamente los efectos, las contrapuestas, ¿cierto?, es una reducción del ahorro, prevenciones futuras y también obviamente un mayor costo fiscal. Así que son temas que hay que poner en la balanza. También sabemos, ¿cierto?, que si viniese un cuarto o quinto retiros, ya tendríamos que casi un 50% de las personas quedarían sin saldos en sus fondos de pensiones, y lo cual obviamente, ¿cierto?, es un tema hacia futuro que algunos van a sufrir eventualmente en el mediano y largo plazo. También otro tema importante es el tema de los términos de intercambio. Ustedes saben que los términos de intercambio es la relación entre precio de exportaciones y precio de importaciones, los cuales están en aproximadamente, según el Banco Central,
en un 24% por encima de lo que eran los términos de intercambio el año 2013. ¿Ya? Y esto obviamente fuertemente influenciado principalmente por el alza del precio del cobre que estamos viendo en la actualidad. Entre otras estadísticas interesantes, por ejemplo, el caso de Chile, los envíos hacia China marcaron un récord el primer trimestre de este año con más de 9.000 millones de dólares. Esto implica en general, ¿cierto? En el caso de China, un alza anualizado sobre el 50%. Así que obviamente esto sigue ilustrando la importancia que tiene China hoy día como primer socio comercial de nuestro país. Pero seguimos viendo obviamente incertidumbre, ¿cierto? Este es el índice de la Católica, el CLAPES-UC, ¿cierto? Que salta negativamente en este caso, ¿cierto? Fuertemente de manera negativa en abril por la crisis sanitaria. También vemos que el índice de percepción de la economía y de confianza en definitiva de los consumidores cae de cierta manera importante. En abril, en general, es casi a nivel de 25, recordando que las personas están neutras en 50 y sobre 50 optimistas, así que bastante pesimismo en la última medición de abril. Y otro tema importante, ¿cierto?, relacionado con el mundo de las universidades, ¿cierto?, es el tema del porcentaje de educación y de habilidades, ¿cierto? Esto es de la OCDE, en donde nuestro país, ¿cierto?, todavía tiene indicadores comparativos a las OCDE, como está acá, ¿cierto?, complejos, ¿cierto?, desde el punto de vista de capacidad comprensora de lectura y alto nivel de educación, ¿ya? Y ahí tenemos, obviamente, si bien tenemos fuerte aumento de cobertura, con muy buenas universidades como la Universidad del Paraíso, por supuesto, sí tenemos, obviamente, temas que tenemos que trabajar a mediano y largo plazo, ¿cierto? En términos de calidad y en términos, ¿cierto?, y es que esto sabemos que parte más de la sala cuna, ¿cierto? De la sala cuna en adelante, cómo somos capaces de crecer, y ahí tenemos un tema, insisto, de cobertura, pero de calidad, ¿cierto? Mejor. Y donde claramente, de lo que hemos visto, creo que la política de gratuidad para los deciles de más bajo ingreso, creo que ha sido tremendamente potente. Creo que está teniendo un efecto que se va a notar en el tiempo, ¿cierto?, de mayor acceso, de menor desigualdad, y que obviamente va a haber que seguir viendo cómo sigue esto adelante hacia futuro. Obviamente, ¿cierto?, con estos precios elevados del cobre, ¿cierto?, aparecen iniciativas que creo que es razonable discutirlas, pero hay que verlas con cuidado, ¿cierto? Hoy día hay un proyecto, ¿cierto?, aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que podría llevar, en el caso de las mineras locales, a elevar la tasa final impositiva incluso hasta niveles sobre el 80%, ¿ya? Lo cual es doble de países como Australia o Perú, con los cuales Chile compite. Entonces, cuidado, lo que digo es, ok, veamos los temas de mayor recursos. Chile necesita más recursos, de todas maneras, el Estado necesita más recursos, pero cuidado con matar la gallina a los huevos de oro, porque si no, ustedes saben que, como se dice por ahí, el capital ataca, y ¿cómo ataca? Huyendo. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿cierto?, con ir hacia tasas demasiado altas, como pasó en Francia. En Francia se establecieron en algún minuto tasas marginales de impuestos a las personas, si no me equivoco, en torno al 80%. ¿Qué hicieron mucho? Bueno, se radicaron, ¿cierto?, en otros países, ¿cierto?, y obviamente esos impuestos nunca ocurrieron. ¿Ah? Entonces, busquemos ahí los equilibrios. También tenemos hoy día, ¿cierto?, que se están analizando las exenciones tributarias, por ejemplo, el tema ligado a la construcción, que tiene, ¿cierto?, la posibilidad de que las empresas constructoras pueden descontar al 65% del IVA en la primera venta de los bienes raíces con destino habitacional para viviendas con valor no mayor a 2.200 UF y con un tope, ¿cierto?, de 225 UF por vivienda. Veamos las restricciones, veamos las exenciones, pero esto muy probablemente va a terminar golpeando directamente a los consumidores, a los clientes, que donde sabemos que hay muchas necesidades habitacionales, y esto obviamente a su vez va a podría tener un efecto regresivo, ¿cierto?, sobre este segmento de la población. Así que mi punto es, discutamos los temas que hay que discutir, pero veamos los pros y los contras, de tal, ¿cierto?, que después no nos arrepintamos que a veces, en algunos casos, el remedio puede ser más caro que la enfermedad, entendiendo que necesitamos más recursos. Y bueno, estamos obviamente en una situación donde nuestro país vive una crisis de representatividad, en donde las instituciones con peor evaluación, partidos políticos, el Congreso y el gobierno, ¿ya? Y curiosamente,
instituciones como las Fuerzas Armadas, incluso Carabineros, ¿cierto? Que sabemos lo que ha estado complicado Carabineros desde antes, ¿cierto? Con los escándalos financieros, ¿cierto? Y los problemas que ha habido, ¿cierto? Post estallido social, están ahí. Ahora, claro, en el país de los ciegos el tuerto rey, entonces, claro, un 30% de aprobación tampoco es muy alto, pero por ejemplo la PDI con un 53%, o lo que hablaba Juan, la radio, 51%. Entonces, no es transversal, pero sí creo que hoy día hay una crisis institucional y de credibilidad que obviamente creo que hay una oportunidad hoy día con la convención constituyente, ¿cierto? Que se va a votar, creo que ya no se va a cambiar las elecciones en 10 días más, para obviamente mejorar esto, porque sabemos que al final del día los países crecen cuando hay instituciones que son creíbles, cuando hay buenas reglas, cuando hay acceso, ¿cierto? Cuando hay mejores posibilidades y bueno, ojalá que eso se pueda traducir en esto que vamos a empezar a vivir en los próximos meses. También en el ámbito público, ¿cierto? Algo no muy novedoso, ¿cierto? Esto es una investigación que hizo el director ejecutivo, el área de laboratorio de gobierno del gobierno actual, ¿cierto? Junto al BID, y que básicamente muestra algo que todos sabemos, ¿ah? Que es que el Estado no es precisamente muy eficaz en términos de innovación, ¿ya? Y ahí obviamente, ¿cierto? Hay un espacio tremendo para mejora, porque cuando hablamos nosotros que el país requiere más recursos, creo que también tiene que haber exigencia ciudadana para que esos recursos queden bien utilizados, ¿ya? El mundo privado, cuando una empresa necesita más recursos, efectivamente los pide, ¿cierto? Se endeuda, usa recursos propios, le pide al accionista, pero ¿qué piden los accionistas en general? O los mismos bancos, ¿qué es lo que nos piden? Ser más eficientes, ¿cierto? Ser más eficientes, más focalizados. Y creo que ahí tenemos obviamente un tema, lo cual obviamente requiere, igual que el tema de la descentralización, ¿cierto? O sea, se habló mucho de descentralización en Chile. La Universidad del Paraíso, ¿cierto? Está en regiones, y está en Santiago, pero se hace poco. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay una real voluntad política para, ¿cierto?, descentralizar y para dar, ¿cierto?, estos espacios para generar, ¿cierto?, en definitiva un mayor valor. Esto del Banco Central, ¿cierto? Hoy día, como estamos viendo, deberíamos encontrarnos con un PIB que se acerca quizás más al 7% de crecimiento, que insisto, es con respecto a una muy baja base de comparación, estamos solamente recuperando crecimiento perdido el año pasado, en donde lo va a liderar esto la demanda interna, en particular el consumo y después la inversión, y también con un fuerte crecimiento en las importaciones, como se llama antes, de bienes de capital, pero y con también un déficit en cuenta corriente, ¿cierto? El país se tiene que endeudar para poder, ¿cierto?, financiar esto, y con un crecimiento ya para el 2022 más de tendencia, ¿cierto?, entre un 3 y un 4%, y con, ¿cierto?, también esto liderado principalmente por el consumo. Entonces, en resumen, estamos viendo una economía global en franca recuperación, con dispersión, ¿cierto? Hay zonas del mundo que están mucho más rezagadas, algunos países latinoamericanos, por ejemplo, y otros con mucha fuerza, como el caso de China, Estados Unidos, Chile también. Chile, obviamente, como decíamos, con buenas perspectivas este año, probablemente esperamos que la segunda ola vaya pasando y vayamos viendo los efectos de este gran esfuerzo que se ha hecho en vacunación contra el COVID. Pero tenemos nubarrones, ¿cierto?, asociados, creo, a esta crisis política que estamos viendo, o institucional, violencia, ¿cierto?, que en algunos casos, sobre todo el caso de la Araucanía, lamentablemente se mantiene de manera casi a diario y que es muy complejo, y también esta incertidumbre institucional que esperamos que se vaya despejando una vez que tengamos estas elecciones a mediados de mayo, ¿cierto?, el 15 y 16 de mayo, y el proceso que sigue por delante, así que vamos a tener una fiesta de elecciones de aquí a fin de año, del punto de vista constituyente, alcaldes, concejales, senadores, diputados, presidentes, etc. ¿Ah? Y lo que sí está claro, ¿cierto?, que el escenario sanitario y local, ¿sí?, está como se dice, muy líquido, ¿cierto?, muy voluble, como para poder hacer proyecciones más confiables del año 2021 en adelante. Sabemos que los economistas somos malos en proyectar. Los economistas generalmente somos buenos para explicar por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Pero aún así, ¿cierto?, hoy día el escenario todavía es muy voluble y por lo tanto, ¿cierto?, creo que todo lo que hablemos del 2021 en adelante, no diría que es ciencia ficción, pero sí obviamente tiene mucho más incertidumbre
y mucho más variables que tengamos que analizar en los próximos meses. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería compartir hoy día. Efectivamente pasé rápido por las distintas datas, distintas transparencias, traté de enfatizar algunos aspectos que a mi juicio son más importantes. Voy a dejar de compartir la pantalla, como le digo, después ahí se las voy a hacer llegar, por supuesto, a todo aquel que le interese, y quedo ahora, por supuesto, a disposición de ustedes para comentarios, dudas, preguntas, etc. Ok. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la presentación. Efectivamente, en muy pocos minutos dio cuenta de una visión bien panorámica, ¿no? De la situación en la que hoy día se encuentra Chile y además en una perspectiva comparada, que eso yo creo es bastante interesante también, ¿no? Sobre todo cuando vimos tiempos donde hay muchas emocionalidades presentes. Hay algunas preguntas en el chat. Invito a los participantes a que si también quieren hacer preguntas las puedan escribir. Voy a partir por una pregunta de Santiago Araya, que le pregunta a Roberto lo siguiente. ¿Cómo cree que afectaría a Chile la discusión de un impuesto mínimo global si se llegara a aprobar? Considerando que esta iniciativa fue respaldada por Estados Unidos y es bien visto, entre otros, por la OCDE, ¿no? No sé si quieres Mira, contestar primero eso, ¿sí? sí, sí, Ya, ok, sí. gracias, Juan. Mira, súper buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que es una iniciativa interesante. Sabemos que todavía en el mundo hay espacios, hay bolsos donde es difícil cobrar impuestos, todavía hay algunos tipos de paraísos fiscales o tributarios donde de alguna manera arrancan, yo no diría no de manera ilegal, pero sí de manera que es discutible desde el punto de vista incluso ético, ¿no? Eh, yo creo que si la iniciativa es razonable, ¿qué digo razonable? ¿Cierto? Que sea a niveles de tasas, ¿cierto? Que sean no muy distintas al que vemos hoy día. De hecho, hoy día Chile en términos de tasa de impuestos corporativos está bastante alto, ¿cierto? Con este 27% que estamos viendo hoy día. Creo que una iniciativa que va en una dirección interesante, adecuada, y por tanto en la medida que no sea distorsionadora, ¿ya? Por una parte, ¿ah? Y que no haya en contraposición con acuerdos, por ejemplo, acuerdos de doble tributación y otros, que en el caso de Chile son bastante importantes con algunos países, puede ser una iniciativa atractiva. El único riesgo, creo yo, es que algunos no nos entusiasmemos demasiado y pongamos tasas tan altas que nos lleven, entre otras cosas, a mayor informalidad y otras situaciones. Entonces, sabemos que hay en economía lo que se llama una curva de Laffer, ¿cierto? Es decir, que cuando la tasa de impuestos es muy alta, lo que hay es que a veces que la recaudación incluso cae. ¿Por qué? Porque obviamente hay empresas que se salen del sistema formal y se van a otro lado. Pero yo creo que como iniciativa general, yo creo que es digna de estudiar. No tengo una opinión tan detallada porque obviamente tiene que ver con temas bastante más amplios y complejos, pero creo que en ese caso, ¿cierto? Si va en esta dirección y con estos salvaguardas, por decirlo así, creo que Chile perfectamente podría integrarse a esta situación, porque además en Chile en general, sobre todo en comparación con los restos de los países de América Latina, tiene bastante buenas tasas de recaudación, bajas tasas de evasión en general, y por lo tanto ahí en ese sentido más bien lo que yo creo que los países que tienen más efectos son los países más informales, como algunos de los que hemos nombrado anteriormente. Así que yo creo que es interesante y vale la pena una discusión profunda al respecto para ver qué podríamos hacer, cómo podríamos integrarnos en esa iniciativa en particular. Ok. Gracias, Roberto. Hay una segunda pregunta de la profesora Fernanda Rodríguez, ¿ya? Y está vinculado con el déficit fiscal. Ella pregunta cómo se financia, ¿no? ese déficit fiscal, especialmente cuando estamos hablando de países emergentes como los nuestros. Bueno, estamos viendo, ¿cierto?, que en Chile la proyección es que el déficit fiscal en relación a la deuda pública, ¿cierto?, el déficit fiscal que se traduce, ¿cierto?, en parte importante en deuda pública, va a seguir por un buen tiempo, ¿cierto? Es difícil pensar que vamos a tener en el corto plazo una convergencia, ¿cierto?, para volver a una situación de equilibrio o incluso superávit. Eh, y lo que se está proyectando, ya me perdí un poco la cifra, porque han habido tantos cambios hoy día, ¿cierto? Pero se está proyectando que podemos acercarnos en los próximos años a una deuda pública en relación al PIB en torno al 50%. Creo que esos son niveles razonables todavía, pero ojo con nuevamente, con pasárnoslas de la cuenta. Cuando vimos la crisis del 2008-2009, que partió en Estados Unidos, tú se acuerdas, y empezó a golpear en todos lados, con la famosa crisis subprime, habían países que básicamente reventaron, pero porque ya venían con un problema estructural de atrás, ¿ah? De hace muchos años, décadas incluso, ¿cierto? Países como Grecia y otros, donde efectivamente la burbuja fiscal, por decirlo así, reventó, ¿ya? Y yo creo que tanto el Estado como los privados tienen que tener algún grado de disciplina, ¿cierto? Si queremos gastar más de lo que ganamos,
es un déficit, ¿cierto? Tenemos que ser capaces en algún minuto de compensar eso, porque lo que no puede pasar es que esto aumente hasta el infinito. Lamentablemente no somos Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos puede tener un déficit fiscal para siempre, ¿por qué? Porque tiene el monopolio de emitir dólares. Y a menos que el Bitcoin, ¿cierto?, lo reemplace, cosa que si ocurre no va a ocurrir en el corto plazo, la verdad es que tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Y por tanto, la pregunta tuya, ¿cierto?, del financiamiento del déficit fiscal, yo creo que es una mezcla, ¿cierto? Tiene que venir, ¿cierto?, por mayor recaudación, ¿cierto?, que va a estar implícito en ese déficit fiscal, y también tenemos todavía capacidad justamente de mayor endeudamiento, ¿cierto? De hecho, se acaba de hacer una emisión eh, soberana de Chile con un spread muy bajo, 67, 0,7% por encima de los montos suramericanos. Entonces creo que podemos hacer una combinación entre reformas fiscales, tributarias, perdón, ¿cierto?, que no distorsionen, ojalá, ¿cierto?, el mercado con mucha fuerza. Dos, ¿cierto?, recaudación vía endeudamiento, ¿cierto? Pero también creo yo ahí que pongámosle también ojo a la eficiencia, ¿cierto? Creo que hay espacios donde el Estado puede hacer las cosas mejor. Y cuando digo el Estado, no solamente a nivel del gobierno central, estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de empresas públicas y otras, que también creo que tienen que hacer un esfuerzo en mayor eficiencia para que no se nos disparen, ¿cierto?, estos indicadores, porque al final del día esto nos van a pasar la cuenta igual, nos van a cobrar más caro, no nos van a prestar plata el día de mañana y estamos lejos de eso. Así que creo que podemos hacer una buena combinación en esas variables, creo yo, para llegar a algo adecuado. Ok. Tengo dos preguntas más. Hay una que ya amplía un poco el foco a lo estrictamente económico, que la hace el profesor Servando Pastor. Él hace una introducción que tiene que ver con Harari, ¿verdad? Este autor que hoy día está también bastante en discusión. Y bueno, y Harari ha planteado que la pandemia ha demostrado el éxito de la ciencia y el rotundo fracaso del manejo político, ¿no?, que hacen los distintos gobiernos. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo evalúas el impacto económico de la gestión política del gobierno durante los últimos 2 años? O las iniciativas que se están implementando dramáticamente en Colombia, y cómo proyectas este impacto en los meses que quedan. Mira, muy buena pregunta, no sé si tengo una muy buena respuesta. Definitivamente esta pandemia yo creo que ha golpeado a todo el mundo. Ha tenido un impacto tremendo a nivel privado, donde uno ve, por ejemplo, que hay empresas o empresarios o emprendedores que han tenido una capacidad de respuesta rapidísima, ¿cierto? Y que han transformado un problema en una oportunidad. Y otros que lamentablemente se han quedado atrás, quizás esperando que las cosas ocurran mágicamente o siendo muy optimistas. Y yo creo que en el mundo público, yo creo que tenemos algo. Un segundito, tengo que sacar una firma, espera un minutito. Al tiro, respondo. Tiras, discúlpenme que. No te preocupes, no hay problema. Ya, disculpa. El mundo es un poco dinámico, ahí se meten ahí. No, pero volviendo a la pregunta. Me faltó. Perdón. Está arriba. Arriba. Ahora sí. En el mundo público, creo que esto también ha desnudado las fortalezas y las debilidades que ha tenido, ¿cierto?, en general, más que el gobierno de turno del Estado, ¿cierto?, porque hay cosas que son permanentes, ¿cierto?, instituciones que son permanentes. Por ejemplo, ¿cierto?, en Chile el caso de impuestos internos, ¿cierto?, una institución para mí que es permanente. ¿En qué sentido? ¿Cierto?, que si bien cambia la cabeza, ¿cierto?, por cada gobierno, sí tenemos nosotros una funcionalidad y en este caso, ¿cierto?, una capacidad tecnológica, etcétera, muy potente, ¿cierto?, en institución como impuesto interno. Y por lo tanto ahí tenemos el ejemplo de institución que funciona muy bien, ¿cierto?, con mucha tecnología y mucha eficiencia. Y también, ¿cierto?, por ejemplo, en el ámbito de la salud, tenemos ahí resultados dispares. Y a mí voy a dar un ejemplo. Yo ya por mi edad ya me vacuné, hace poco por si acaso, pero me vacuné.
Y la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención, por lo menos lo que he visto yo, lo que me han comentado otras personas, lo bien que ha estado ordenado y estructurado el sistema de vacunación. ¿Ah? De verdad, a mi entender, no tengo los comparativos obviamente con otros países, pero ha sido ejemplar, ejemplar. ¿Ah? Y creo que ahí también, así como este gobierno ha tenido tremendas fallas en muchos ámbitos, que podemos estar ahí todo un día conversando, creo que la combinación entre un gobierno que se anticipó rápidamente y se movió rápidamente sus fichas para tener mucha disponibilidad de vacunas, como tenemos hoy día, más una muy buena capacidad de cobertura y de servicios para poder enfrentar todo este proceso logístico muy complejo, creo que es un ejemplo tremendo. Pero también, ¿cierto?, vemos que el sector público, ¿cierto?, no tiene la capacidad para enfrentar, ¿cierto?, por ejemplo, la crisis de las camas, ¿cierto?, camas críticas y otras, y que lo que ha hecho, bueno, se ha complementado, ¿cierto?, con mayor o menor dificultad con el ámbito privado. De hecho, usted sabe hoy día que por estado de excepción, las clínicas privadas hoy día no son libres de hacer lo que quieran, están de alguna manera, ¿cierto?, bajo la tutela, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. Entonces ahí hay un ejemplo de trabajo público-privado, obviamente, dado el sistema, ¿cierto?, la situación de emergencia que estamos viviendo, que ha funcionado bien. Entonces, por otro lado, ¿cierto?, vemos otros países donde la verdad el manejo, ¿cierto?, sanitario estatal, ¿cierto?, ha sido muy complejo, muy deficitario y con grandes falencias, ¿ya? Eh, y en definitiva, ¿cierto? Nuevamente, creo que tal como esta crisis sanitaria, ¿cierto?, y económica ahora, ¿cierto?, le ha generado grandes desafíos y complicaciones al mundo privado, también esto ha sido así para el ámbito público. Y donde lo que yo podría ver, ¿cierto?, es que había una respuesta entre países muy diversa, muy asimétrica, y también dentro de un país, como el caso de Chile, ¿cierto?, con algunos ámbitos donde creo que en general, ¿cierto?, la, la capacidad de reacción o de anticipación en algunos casos ha sido muy buena, y en otros casos, ¿cierto?, ha sido más compleja. ¿Ah? Y por lo tanto, creo yo que lo que vamos a ver hacia futuro son personas, ciudadanos, mucho más exigentes, creo yo, y espero que así sea en general con el Estado, y el gobierno de turno, por supuesto, pero con el Estado como un todo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque se han dado cuenta que también, ¿cierto?, cuando hay que exigir al Estado, se puede hacer. Y voy a dar un ejemplo, ¿ah? Y voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, que también se ocurre a nivel del Estado. Cuando nosotros vemos lo que ocurre con el tema de los pagos, las patentes, pago los permisos, ¿cierto?, a fin de marzo por los pagos de las patentes automotrices, es el único momento cuando el Estado compite. ¿Por qué? Porque uno ve que las municipalidades entre sí compiten, ¿cierto? Y algunas se ponen creativas, independiente de que la Contraloría ahí después puso reparos para entregar regalos, ¿ah?, o premios. Y compite el Estado, compite las municipalidades, pero el resto del tiempo las municipalidades no compiten, ¿ya? Entonces, bueno, creo que hay lecciones interesantes, pero también con eso mismo que he dicho, creo que hoy día sacar conclusiones finales todavía es muy prematuro. Yo creo que todavía estamos obviamente viviendo un periodo muy complejo. Algunos dicen, ¿cierto? Hoy día escuchaba, ¿cierto?, que la empresa, ¿cierto?, que desarrolló la vacuna Pfizer, ellos piensan que todavía el mundo va a estar en una crisis sanitaria hasta por lo menos un año más, hasta que logremos una inmunidad de rebaño. Entonces, creo que todavía estamos viendo desafíos muy, muy, muy complejos. Y el último punto que yo quisiera destacar en este punto es que creo que, como dicen por ahí, ¿cierto?, eh, la cooperación público-privada es esencial. O sea, esta separación a veces medio artificial que hacemos entre, por un lado, el mundo público y el mundo privado. Es como el mundo de la universidad, es como la universidad por un lado, el mundo empresarial por otro, el mundo público por otro. Tenemos que, ¿cierto?, ser capaces de, no solamente para las crisis, ¿cierto?, no solamente para los terremotos, sino para muchos otros ámbitos, estar más integrados, aprovechar las competencias que está cada uno. Y creo que ahí hay un tremendo mundo por delante y por tanto, súper interesante la pregunta y también el análisis que hace este autor. Ok. Muchas gracias, Roberto. En honor al tiempo, tenemos dos preguntas más, para no abusar tampoco de tu tiempo y también de quienes hoy día nos acompañan. Bastián Vargas pregunta lo siguiente, y esto también tiene que ver bastante con la contingencia. Él nos plantea que en virtud al retiro del tercer 10%, ¿no?, el Banco Central anunció ir como comprador de instrumentos financieros para mitigar los efectos del tercer retiro. La pregunta es si esta manera en que las AFPs no se vean obligadas a ir al mercado como vendedor forzado. ¿Tú ves que es una buena posibilidad, una instancia factible?
A ver, yo creo que esta instancia que abre el Banco Central, ¿cierto?, de generar liquidez a fondos de AFP y compañías de seguro de vida, yo creo que va en la instancia adecuada. Y ¿sabes qué más? Principalmente, creo yo, más por el mundo de las compañías de seguro, por el mundo de la AFP. Recordemos que las compañías de seguro, ¿cierto?, hay toda una polémica, ¿cierto?, en este tema de la renta vitalicia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen las compañías de seguro? Calzan, ¿cierto?, el plazo de sus inversiones con el plazo de sus pensiones futuras, ¿cierto?, renta vitalicia. Entonces, cuando tienen que hacer, generar fuertes liquidez, ¿cierto?, para poder pagar, ¿cierto?, este anticipo, este 10%, qué sé yo, eh, no es llegar y salir a vender, ¿cierto?, participación en acciones de empresas o vender, no sé, un mall, porque esos son activos ilíquidos, o no fácil de liquidar. Así que me parece que está, que está en el camino adecuado, correcto. Y nuevamente, eso creo que nuevamente ilustra, ¿cierto?, lo importante del manejo conjunto de la economía, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, el Banco Central como ente que se preocupa no solamente de la estabilidad de los pagos, sino de la capacidad de liquidez de todo el sistema financiero, creo que está haciendo las cosas de buena manera. Ahora, obviamente hay que ver después los impactos, ¿cierto? Si esto efectivamente tiene impactos adicionales. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, el impacto sobre las tasas de interés, ¿cierto? De tener que salir a liquidar papeles, ¿cierto? Porque obviamente eso impacta, porque además mucha plata, ¿cierto? La que está en este caso, ¿cierto?, generándose o saliendo, ¿cierto?, desde el punto de vista del pago de este 10%. Así que creo que va en el camino correcto, pero sí tenemos que estudiar las implicancias que eso puede tener, porque tampoco es algo ordinario, es algo totalmente extraordinario en el mercado financiero. Uh-huh. Okay. Hay una pregunta, y me parece que esta es la última, del profesor Juan Hernández, ¿ya? Y él te pregunta respecto al impuesto al IVA y la renta. ¿Qué cambios pueden permitir una mayor equidad en las personas y las empresas, ¿no? Esta discusión de dónde hay que poner el foco de lo impositivo. ¿Cómo lo ves tú en términos de generar una mayor equidad? A ver, yo pienso que la equidad va por dos lados, ¿cierto? Por un lado, en qué se usan los recursos y a quién le cobramos esos recursos que vía impuestos, ¿cierto? En el tema de uso de recursos en general creo que hemos ido mejorando en los últimos años, incluso décadas, en mayor focalización, ¿ya? Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, el tema de la gratuidad en la educación superior, a mí me encantaría que fuese 100%, me encantaría, ¿cierto? Así mis hijos, me saldría bastante más barato cuando mi hijo entre a la universidad, y tendría una vida más tranquila. Eh, pero no corresponde, ¿cierto? No corresponde ese tipo de subsidios, pienso yo, ¿ya? Y además también sabemos que eso es regresivo, porque sabemos que los problemas no están tanto arriba, dada una cierta base, obviamente, ¿cierto?, de cobertura, sino más bien abajo, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con educación preescolar, con educación, educación escolar. Entonces, creo que en términos de focalización vamos en buen camino. Eh, Independientemente que todavía hay espacio, obviamente. Ahora, ahí siempre lamentablemente el problema, Juan, como tú sabes, que la gente de mayor ingreso se cuida solo, como dicen, los de menor ingreso en general tienen razonable cobertura, ¿cierto? Falta calidad, por ejemplo, en temas de, como hablamos antes, de educación, salud, pero a la vez la clase media es la que queda en el medio del sándwich. Entonces, como hoy día la discusión que ha habido, ¿cierto?, de este ingreso universal, etcétera, ¿dónde va? Y ahí creo que hay un tema, ¿cierto?, de la clase media que se ve golpeada. Y por el lado de los impuestos, por cierto, tiene que ir en ese lado, y creo que nuevamente lo que está conversando hoy día, por ejemplo, de eliminar algún tipo de exenciones, por ejemplo, impuesto a la ganancia capital de las acciones, exenciones como el tema de la renta presunta, ¿ya? Y otras creo que van también en esa misma dirección, ¿ya? Pero cuidado, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Porque nos podemos entusiasmar demasiado, ¿cierto? Como el caso del royalty que estoy viendo con el cobre, o eventualmente en pensar el famoso tema del impuesto a los súper ricos, ¿cierto? Que algunos ya quieren que sea permanente. Cuidado, o sea, cuidado, porque a veces, insisto, hay al menos dos temas. Uno, que ese capital puede competir, ¿cierto? O esas medidas compiten con otros países donde uno eventualmente pueda mover capitales. Y dos, que no generemos distorsiones tan fuertes que a veces, insisto, a veces el remedio nos puede salir más caro que la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que hacer los análisis. Y mi punto ahí final es que, más allá de la posición política que uno tenga, creo que los economistas también tenemos que estar en la conversación. Hemos visto que de alguna manera nos han desplazado a los economistas en algunas de estas discusiones, y básicamente hemos visto en algunos casos proyectos de ley que tienen una aprobación prácticamente express, ¿cierto? Y eso obviamente
es muy complicado, ¿cierto? Porque si no ponemos sobre la balanza los pros y los contras de las medidas, muchas veces, ¿cierto? Podemos terminar, ¿cierto? Con medidas que pueden ser populares incluso en el corto plazo, o pueden parecer efectivas, pero que en el largo plazo a veces nos pasan la cuenta, ¿ya? Y por tanto creo que tenemos que volver a incorporar, sin perder de vista que los que mandan es el mundo político, ¿cierto? Pero sí a economistas, ¿cierto? De las distintas sensibilidades políticas que también tienen una visión técnica al respecto, ¿ya? Y a mí me parece, ¿cierto? Que cuando hablan economistas como Oscar Landerreche, ¿cierto? Como Manuel Marfán, como Andrés Velasco y otros, ¿cierto? Por decir algunos, creo que vale la pena que incorporar la discusión, independientemente que finalmente la decisión es más política a veces que técnica, pero no podemos dejar fuera eso, y creo que eso ha sido una de las gracias que Chile diferencia del resto de los países. Y los que están acá, ¿cierto? Que estamos en el mundo de los negocios, el mundo de la administración, el mundo de la economía, no nos podemos creer tampoco al revés, que nosotros somos el monopolio, ¿no? Bajo ningún punto de vista, sería peligroso, ¿cierto? Pero sí tenemos que estar en la discusión. No puede ser que proyectos muy complicados, que tengan implicancia económica relevante, no puedan, ¿cierto?, estar presentes en esas conversaciones, ¿ya? Lo cual, ojo, no significa hacer la cocina, bueno, la cocina, qué sé yo, no, significa, ¿cierto?, simplemente que los países serios, como creo que tienen que darlo así, tienen las instancias de conversación y discusión. Ahora, también no hay que ser el otro extremo. No puede ser que un proyecto de ley esté en 15 años en el Congreso, o 10 en el Congreso, ¿cierto? Dándose vueltas por aquí y por allá, porque al final pasó la vieja, como se dice. Pero sí tenemos que, creo que, volver a recuperar el análisis técnico de decisiones que son políticamente, que incluso a veces sabemos populares o populistas, pero que nos pueden pasar la cuenta después. Y claro, obviamente, sobre todo para quienes eligen por este periodo de tiempo, aplican una ley, se van, se dedican a otras cosas y después obviamente la implicancia las vemos. Así que yo ahí resalto el valor que tienen los ingenieros comerciales, y en ese sentido nuevamente universidades y facultades como la Universidad del Paraíso, que son de lo mejor que hay en este país, ¿cierto? En el sentido, los que están acá como profesores y como alumnos, creo que deben sentirse claramente como parte de una elite intelectual, y que tienen que buscar y tratar de aportar, ¿cierto? Desde sus distintos campos a esta discusión, y para que en definitiva nuestro país sea un mejor país en todos los ámbitos. Okay. Muchas gracias, Roberto. Muy, muy interesante tu exposición y las respuestas, ¿no? Muy iluminadora. Solamente ya para ir cerrando y tomando un poco tus últimas palabras, ¿no? Yo creo que una de las tantas cosas que ha mostrado esta crisis, en todo sentido que hemos vivido, es precisamente la importancia que tiene la técnica, que tiene el conocimiento experto, y en ese caso hace mucho sentido lo que también las escuelas de negocio en general estamos tratando de hacer, que es también tener una mirada integradora de la realidad, ¿no? Esta es una opinión personal la que voy a dar, pero quizá uno de los problemas que hemos vivido también como sociedades, de repente esta falta de diálogo entre expertos, ¿no? De integración de mirada. Y yo creo, y en ese sentido las universidades tenemos un deber, nuestra escuela está haciendo también ese trabajo de confluir, ¿no? Distintas miradas, distintos relatos, y acostumbrarnos a esta sana discusión que en Chile parece que se ha perdido, ¿no? Esta posibilidad de discutir desde la técnica, desde el conocimiento, desde la experiencia, y como tú remarcaste bastante también en tu presentación, viendo la situación que pasa en otros países también, ¿no? Es una paradoja que somos un país bastante globalizado, pero a veces tendemos a vernos finalmente igual como un pueblo pequeñito, ¿no? Sin considerar el contexto. Así que ha Así es. sido sumamente interesante. Te agradezco mucho el haber notado tu tiempo para esta gran cantidad de preguntas que también nos deja tu exposición. Obviamente, ojalá tener la oportunidad de contar contigo nuevamente en un futuro, ojalá cercano, quizás en este Encantado. formato, en un formato de conversatorio con otros colegas, pero yo creo que ha sido muy interesante. Hemos estrujado el tiempo, cumplimos con una hora, que era también un Perfecto. compromiso. Así que muchas gracias, Roberto, un gusto. Agradecer a todos quienes hoy día también participaron de esta charla. Y bueno, y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No, gracias a ti, Juan, y a todos quienes participaron de esta charla. La verdad es que virtualmente, pero me sentí muy cómodo.
muy buenas preguntas también, muy interesantes. Creo que ahí yo siempre digo que es más difícil hacer una buena pregunta que tener una buena respuesta. ¿Ah? Y por tanto, súper interesante. Así que no, feliz, Juan. Hablemos después, encantado de esto y otro tipo de actividades académicas. Más que feliz de poder ahí ver algunas cosas en conjunto. Así que espero que estén todos muy bien, que vayamos saliendo a poco, ¿cierto?, de esta crisis sanitaria y económica, y que bueno, y que trabajemos juntos. ¿Ah? Yo creo que en este país no sobra nadie, así que trabajemos juntos y bueno, los ingenieros comerciales nuevamente y similares, tenemos un rol que jugar, un rol no solamente privado, sino público también. ¿Ah? Así que feliz, ¿ah? Muy bien. Encantado. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. ¿Mm? Muchas gracias, que tengan muy Excelente. buena tarde y a cuidarse. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias Bien. a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.